Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la Escuela Germán Rojas Niño en su quinto año, la sesión número 1 del año 2024. Hoy vamos a tratar el tema 50 años caminando Colombia y construyendo democracia. Damos inicio con este video. Me dicen si lo ven. Paz pasa por la justicia social, por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo, pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema, lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista, lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral, lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Porque son los mismos, con las mismas, han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa, ha cambiado las buenas intenciones, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos. Implementación a la organización de ese gran diálogo nacional, donde es necesario motivar, estimular, llevar de la mano a cientos y cientos de hombres que quieren que en Colombia se imponga la amplia democracia. De las inmensas voces que nunca tienen opinión en Colombia pudieran expresarse para la búsqueda de reformas mínimas, de cambios urgentes en la vida social y en la vida política, como cambios como sobre reforma urbana, sobre el problema agrario, sobre el problema educativo, sobre el problema económico, sobre el problema de salarios. Los que creemos en la paz hemos quemado las naves. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo a Colombia, tocándola, sintiéndola, viviendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia y optimismo. Todo acuerdo de no violencia es un acuerdo en el que gana el país, en el que gana la sociedad. Los del M-19 abrieron las posibilidades a ese país plural que hoy estamos defendiendo, un país plural, un país donde se reconozca la diferencia, un país en el que quepamos todos con diferentes ideas. Listo, Carlos, ese era el video, compañero y compañera. Damos la palabra al compañero. Los invitados de hoy son Carlos Sánchez, compañero del M-19, y el compañero, ¿qué se me hizo? Álvaro Mejía, se me perdió. Álvaro Mejía. Y también tenemos las voces de cada uno del que quiera opinar. Entonces, Carlos Sánchez inicia y sigue Álvaro Mejía. Bueno, mientras pensaba cómo asumía esta charla, cómo la enfrentaba, cómo la aclaraba, me llegó esa promoción que vimos ahorita y me aclaró, me aclaró muchas cosas. Me aclaró un poco el camino que recorrimos para llegar hasta aquí. La idea inicial del M, después de la reunión que se hizo en la finca, en la casa de campo de ¿cómo se llamaba? El papá de Idela, Villamizar, de Idela de Zuluaga. Ah, Milton Puente. Milton Puente, que fue uno de los que escogió el general Rojas para reemplazar a algún conservador en la convocatoria que tenía Laureano Gómez para reformar la Constitución. Y entonces escogió a algunos gaitanistas y entre esos iba Milton Puente. En la casa de él
se hizo la primera reunión con una propuesta de Jaime Bateman para organizar comuneros en esa época. Nos íbamos a llamar comuneros. Se acordaron muchas cosas y se empezó a trabajar, a buscar con qué pelear, con qué enfrentar, con qué desarrollarnos. Se hizo lo de la espada y eso generó un acercamiento de ANAPO. La izquierda que estaba metida en ANAPO, muchos eran gentes que quedaban del Frente Unido de Camilo Torres, que lo habían matado hacía muy poco, después de irse al monte, aduciendo lo que estaba pasando en ese momento 4 años después. O sea que 4 años después se estaba confirmando lo que Camilo Torres decía. Ese acercamiento de ANAPO nos planteó una fusión con un sector de ANAPO para generar un ANAPO de izquierda. En ese momento, para participar en política había que ser o liberal o conservador y punto. La ANAPO, con mucha habilidad, hizo una ANAPO conservadora y una ANAPO liberal y participaron en ambos, con ambos rótulos, distintas listas, 2 listas, una liberal y otra conservadora. Y sacó una grandísima mayoría en el Congreso. Ese sector de izquierda nos buscó para apoyar la idea de hacer un grupo urbano armado que ejerciera control político, control económico, control fiscal. Era un poco la primera idea. Y la primera idea era que la gente militara en lo que sabía hacer. Era casi como plantear un copamiento que se planteó después. O sea, vincular gente que estaba muy bien ubicada en ciertos sitios claves y vincularlos a la organización. Y tener un frente armado para hacer las acciones militares que se fueran requiriendo. Esa fue la primera idea. Y ese fue el primer desarrollo de todo esto. Cuando nos integramos ya con la ANAPO, coincidía con otras cosas. El golpe en Chile, por ejemplo. Y empezamos a recibir influencia del Cono Sur, de los Tupamaros, del ERP, de una serie de gente de Chile, del MIR chileno, pero ellos tenían un esquema por el cual nosotros ya habíamos pasado y ese esquema era el que nos había obligado a replantear cosas y a llegar aquí, pero nosotros les hicimos caso y repetimos un poco la experiencia y se plantearon entonces unos ajustes de tipo militar. Se organizaban las OPM, los grupos operativos y eso cambiaba el diseño inicial del grupo, de lo que pensábamos hacer. Estuve en una reunión previa a eso y nosotros no estábamos muy de acuerdo porque nos daba la sensación que era repetir toda la actividad armada que habíamos venido criticando, porque las condiciones obligan a eso, a hacer lo que nosotros estábamos criticando. Y en esa reunión yo me acuerdo que Carlos Duplá no estaba muy de acuerdo, Jaime Bateman tampoco, y los que lideraban la otra posición, la de hacer las OP, eran Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Marín, eran los compañeros que planteaban una actividad más militar que política.
pero se seguía con las dos funciones. Empezamos a entrar en Anapo y el flaco con mucho tino dijo, el Anapo le está haciendo falta en esta crisis que quedó después de este robo y de todo esto, un periódico. La Anapo había tenido que cerrar su periódico, no sé por qué lo cerró, pero lo cerró. Y de pronto si estuviera Gustavo conectado, él debe saber por qué cerraron el periódico de Anapo. Y el flaco, el Jaime dijo, no, yo creo que el periódico, tenemos que hacer un periódico. Nos reunimos en la casa de Carlos Vidales con Jaime y empezamos a diseñar cómo era el periódico. Ya Vidales había adelantado una cantidad de cosas y tenía una serie de propuestas, incluido el nombre. Estaba entre mayoría o mayorías y había otros nombres por ahí que sonaban, que no eran muy efectivos. Optamos por mayorías y el flaco se llevó el nombre para hacerlo con la consulta con todo el mundo. Finalmente quedó mayorías y lo asumió o lo asumieron los senadores y los representantes de la Anapo. Ellos eran los que sacaban el periódico. Gustavo Soto estaba con ellos y él estuvo participando de los primeros números de mayorías. Pero no tenían el juego periodístico, entonces el flaco dijo, no, esto es meter periodistas. Nosotros estábamos en alternativa, Carlos Vidales, Sebastián Arias, Carlos Duplat y yo, y no me acuerdo quién más estaba, pero no me acuerdo quién más estaba allí. Y estábamos en la pura ruptura de alternativa, una discusión que tuvimos y la revista se partió en dos. Nos expulsaron a los que estábamos por el lado de la rosca, o sea, por el lado de Fals Borda, Víctor Daniel Bonilla, Gonzalo Castillo, Augusto Libreros, y nos echaron a todos de ahí y se independizaron con la revista. Entonces eso nos obligó a sacar otra revista que se llamaba Alternativa del Pueblo. Y en la mitad de esa crisis, y cuando habíamos sacado como 2 o 3 números de la revista, llegó el flaco y nos sacó de alternativa y nos pasó a mayorías. Eso fue prácticamente el fin de Alternativa del Pueblo. Y el fortalecimiento evidente de mayorías. Era evidente la mano de los periodistas, de dos periodistas duchos como Carlos Vidales y como Sebastián Arias. Eran el alma de ese periódico. A mí me tocaba era hacer las fotografías y cuando hacía las fotografías pues me tocaba cubrir periodísticamente los hechos que estábamos cubriendo. Y ahí con ese periódico, digamos, se consolidó la Anapo socialista. Pero a la par de consolidar a la Anapo socialista, hacíamos otras celebraciones como esta, por ejemplo, y se generaban también movimientos para integrar otra gente, integrar intelectuales, por ejemplo. Y entonces salió y surgió el movimiento Firmes, que fue una idea también del M, y que fue acogida por muchos intelectuales, García Márquez, mi hermano Pepe, Gerardo Molina, y eso nos dio un respiro maravilloso y un acercamiento hacia la política que estaba sucediendo en el país. Estábamos ya determinando cosas.
Después apoyamos la candidatura de María Eugenia. Estuvimos en la manifestación del 5 a las 5 haciéndonos presentes y sí, hubo un comando que se tomó una reunión en donde no, eso fue posterior, cuando murió el general. Pero estuvimos allí, María Eugenia no salió, hubo una considerable baja de la votación de ANAPO y eso hizo entrar en crisis a la ANAPO. Entonces decidieron organizar como partido la Alianza Nacional Popular y se generó la manifestación de Villa de Leyva. En la manifestación de Villa de Leyva fue nutridísima, se llenó de cabo a rabo la plaza de Villa de Leyva, que es una de las plazas más grandes, si no la más grande de todo el país. El general la llenó y desde esa plaza también cuando era presidente tuvo concentraciones muy grandes. En ese momento fundó la Alianza Nacional Popular. Esta manifestación nutrida fue desbaratada por un poderoso aguacero que cayó y la gente corría para todos lados. No había mucho sitio donde meterse porque era mucha la gente, o sea, los carros estaban parqueados de la gente que llegó. El último carro estaba parqueado casi en el pueblo siguiente más cercano, o sea, casi que tenían que ir en carro para recuperar el carro de ellos, y debajo de un aguacero monumental. Bien, entonces eso pasó y después de eso se hizo una evaluación de lo que había pasado con ANAPO y vino la toma del comando de ANAPO, que la lideró Boris. En esa toma fue una toma sencilla, estaba reunido todas las directivas de ANAPO, reconociendo a María Eugenia como la directora del partido, y entró Boris con un comando y le entregó una carta que posteriormente, que pues María Eugenia no leyó, la guardó ahí, pero posteriormente se divulgó, en la cual se le hacían muy serias críticas a la directiva de ANAPO por no haber respondido a la reacción que tuvo la gente frente al robo de las elecciones del 20 y 21 de abril. Esa carta fue muy importante. María Eugenia se sintió un poco comprometida y ya teníamos posesión de la casa de la 10ª con 6ª, que era la casa más popular, es la casa más grande al sur de Bogotá, del centro de Bogotá, donde podía llegar la gente base de la ANAPO, que era la gente del sur de Bogotá. Muchos tenderos tenían una base maravillosa y esa base de alguna manera el M la fue recuperando, la fue organizando y la fue vinculando. Después se planteó las OPM y eso ya un poco limitó el trabajo político en la ciudad, pero desarrolló otras cosas, pues desarrolló, Ale me lo hizo conocer en las actividades militares, algunos los criticaban, otros los apoyaban, nos apoyaban, pero era así, y nosotros seguíamos en todo ese proceso organizando la ANAPO socialista. Yo creo que ahora Álvaro Hugo puede hablarnos un poquito de eso y me gustaría cederle la palabra porque él está muy bien enterado y él cumplió un papel muy importante en el periódico Mayorías.
Álvaro Hugo estaba ahí o no. Mauro, Sí, por aquí queda un pedacito, viejo Carlos. Mire, bueno, eh, sí, yo creo que pero Carlitos ha... después yo Espere, sigo. yo quisiera esperar un momentico por si la gente, algunos de los compañeros, alguien de los participantes, quisieran preguntas porque usted conoce eso. Bueno, igual yo, pero usted estuvo muy involucrado, muy metido. Usted estuvo en lo de la espada. eh, y Pepe, su hermano, pues fue también vinculante. Entonces, eh, es muy importante que haya como una reflexión en torno a la voluntad que se originó en torno al concepto de unidad popular de los chilenos y básicamente a la movilización popular, que era nuestra principal vocación. Nosotros no queríamos ser un partido. Carlito, yo creo que, déjame a ver si los compañeros tienen preguntas. Me gustaría más que la gente, o los compañeros que están o compañeras, pues se refieran a su, a su propio hecho biográfico, militante, pues abramos preguntas y también sería bueno que les cuente lo de la espada, porque es una anécdota linda, el 17 son 50 años. Yo quisiera que hagámoslo en torno a su conversación. Y yo ahorita participo, Carlitos. Bueno, entonces déjame, yo sigo y hago la síntesis de esto. Yo creo entonces, después vino de la experiencia de las OP en el monte, de las OPM, se sintió una fatiga de guerra porque se sentía que no estaba conduciendo efectivamente a nada efectivo, que podíamos estar ahí otros 30 años como venía estando las FARC y ni nos derrotaban ni los derrotábamos, y era un desangre, un desgaste, y era, mejor dicho, no era el camino. Y después de toda la experiencia armada y de todo lo que nos pasó, la conclusión que se sacó era que íbamos a luchar por la democracia desde la democracia. Y la frase del flaco es impactante, siempre la digo y siempre que la puedo decir la seguiré diciendo cuando digo que hemos cometido un error grave en dejarle la democracia a la burguesía y reservarnos el socialismo para nosotros. Y digo, y la vaina no es así. El problema es que el socialismo es un problema profundo del desarrollo de la democracia. O sea, y eso es lo que está inspirando lo que estamos en este momento viviendo. Eso planteaba un cambio de línea, un cambio de conducta y un cambio de todo. Pero independientemente de lo que plantea, ¿a qué obedece ese fenómeno? Ese fenómeno obedece a que el M-19 es un movimiento que hace síntesis histórica de la confrontación que desde hace 200 años viene habiendo en el país. Es una síntesis histórica, una invitación y era un alejamiento un poco de la concepción socialista clásica que hasta ahora se había venido sosteniendo y que de alguna manera se ha visto que no ha tenido los resultados que se esperaban, que los palos en la rueda que le atraviesan a esos procesos, las multinacionales, el capitalismo, todo esto son muy fuertes y, y no los dejan desarrollar. Pero los que sí han desarrollado son los países socialdemócratas y nos acercamos mucho a la socialdemocracia por esa razón. Creemos que la construcción de un país, que es de lo que se trata, nos compete a todos. Quiere decir que nos volvimos incluyentes en esta lucha, no excluyentes. Por eso es el problema de los partidos. Si uno forma un partido,
formar el partido ya es una posición excluyente de la otra gente. Queremos diferenciarnos de los demás y por eso hacemos un partido. En este momento nosotros no estamos conectados con eso, y creo yo. Ha habido ahora unas propuestas de hacer un partido, pero habría que reflexionarlo mucho más. Por eso, si algo le dio éxito al M es que nunca mandó un partido ni presentó lo que teníamos que hacer si cuando ganara la revolución el tipo de... No, el M plantea el diálogo nacional, la consulta popular permanente, la construcción de un partido entre todos, que nos incluya a todos, con un enemigo gravísimo, gravísimo, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo no es liberal, el neoliberalismo es la manifestación política del nazismo, del fascismo, de las multinacionales, de las grandes empresas. Eso es el neoliberalismo. Y de alguna manera el presidente Petro, que ha mantenido esta línea que les estoy contando a través de su ejercicio político, de alguna manera él quiere integrar a la burguesía. Plantea entonces la revolución liberal que no se ha hecho y que no han dejado hacer. La intentó hacer López Pumarejo con la ley 200 y lo sabotearon. Después de la ley 200 de López Pumarejo, el general Rojas había hecho una cantidad de cosas muy importantes. Sendas fue muy importante, aglutinó popularmente gente, hizo una reforma agraria adjudicando tierras a los exguerrilleros que firmaron la paz con él, Guadalupe Salcedo y Gumar Aljure y ellos, y me perdí un poquito. Bueno, el general había hecho eso y lo echaron también por tierra. Y después, Carlos Llera Restrepo, durante el Frente Nacional, creó el INCORA para hacer una reforma agraria, porque él sabía que para poder desarrollar al país tenía que hacer una reforma agraria. Es obligado, es obligante. Está comprobado en otros países, en Francia, en la misma España, en otros países que han hecho la reforma agraria. Las desarrolla inmediatamente, desarrolla la agroindustria y por lo tanto desarrolla la industria también, desarrolla las relaciones internacionales. Entonces, lo que yo creo es que nosotros somos una síntesis histórica. Perdón, me salí. ¿Me están escuchando? Sí, Carlos, lo estamos escuchando. ¿Apagó el video nomás? ¿Apagué qué? El video. Ah, ya. No, es que se salió de donde estaba, hermano. No, siga, que ahí lo escuchamos nítido. Bueno, en todo caso, él... No, es que tengo que parar un momentico por un problema que tengo aquí familiar. Un momentico. Entonces le damos la palabra a Álvaro para que... Álvaro. Sí, Álvaro, por favor. Bueno, yo estoy haciendo vapeador emergente, pero yo realmente quisiera que el hilo histórico, la parte fundamental, la cuente Carlitos. Aquí hay muchas reciprocidades, muchos caminos juntos. Ahora, voy a tratar de dar algún enfoque de nuestras discusiones
en torno a la dirección del M-19, en sus inicios, en su conformación, qué pensábamos, cómo lo hacíamos. La verdad, yo participaba porque mi Dios es muy grande, porque me gané el cariño de la dirección. Yo había publicado el periódico Frente Unido de Tercera Época, publicaba la revista Clase Obrera, había publicado un montón de revistas. Y mi concuñado, que era Lucho Otero, pues era parte del comando central de la Dirección Nacional. Pero a mí quien realmente me lleva es Germán Zavala, y ahí hacemos una convergencia con Gustavo Soto Rojas, el sobrino del general, que es uno de los cofundadores, que además fue fundador del MOEC, y es la parte más político-revolucionaria de la familia Rojas. Quizá no es una persona que la gente reconozca porque pues ha sido una persona muy cuidadosa con su identidad, pero es quien lleva al general a esa reflexión del socialismo a la colombiana, que creo que es una parte culminante de todo su tránsito, de haber sido un general de la República que entra a reemplazar. Bueno, le dan el poder, eso es otra historia que pues habría que, no quiero remitirme a eso, pero es importante. Digamos, el Frente Nacional se estructura entre una alianza liberal conservadora, se divide en el poder, eso que se llamó alternación milimetría, que se dividían cada 4 años el poder, ya me dividían por la mitad. Siga, Carlitos, siga, yo ahorita continúo con lo mío. Siga, papá. Ahora no oigo. No, lo escuchamos nítido, Carlos, nítido está. Ahí ya encendió el micrófono, déjalo ahí ya, y ya puede hablar. Carlos, ya puede hablar. Es que no oigo yo. Yo creo que ustedes sí me oyen a mí, ¿no? Sí, nítido, nítido. No veo, no doy con esto, hermano. Lo escuchamos nítido, Carlos. ¿Cómo? Lo escuchamos bien. Bueno, yo creo que, retomando si quieren, yo creo que el M es la síntesis histórica de todo este desarrollo bélico que hemos tenido. Y hacer síntesis es ser la resultante de la confrontación entre la tesis y la antítesis. La tesis, que es el capitalismo, y la antítesis, que es el pueblo. El pueblo que tiene contradicciones con ese capitalismo. Y de esa lucha sale la síntesis. En este caso, nosotros seríamos esa síntesis. Y se da en una organización que pertenece más a la pequeña burguesía que al proletariado o al campesinado. O sea, la mayoría de la militancia del M-19 es una militancia pequeño burguesa, y esa pequeña burguesía tiene un papel en el proceso, y a medida que se va desarrollando los modos y los medios de producción, la pequeña y mediana y burguesía, la pequeña burguesía tiene un papel cada vez más importante, entre otras cosas porque la clase media tiene el yugo del capitalismo encima, pero tiene capacidad de prepararse, de estudiar, de analizar todo eso, y la resultante ha venido siendo toda esa. La gente se sorprende porque el M-19 está compuesto por profesionales, por gente que habla con mucha propiedad de infinidad de temas, porque pertenecemos a la pequeña burguesía que tenemos el privilegio de poder estudiar. Y los que han aprovechado ese estudio, o los que han podido acercarse a ese estudio,
pues están liderando el proceso ahora. Esa es la conclusión y ahora sí abro a las preguntas sobre el M-19 y sobre los combates de la espada, que han sido todos esos los que hemos hablado. Carlos, tiene la mano levantada el compañero Víctor. Compañero Víctor, ¿puede prender la cámara, por favor? Sí, buenas, Un momento, compañero Carlos. sí, Sí, buenas, es que compañeros. este teléfono apenas lo estoy conociendo. Hágale, Ya. tranquilo, Carlos. Él va a hacer la pregunta. Víctor, tiene la palabra. No es exactamente una pregunta. Lo que pasa es que yo creo que el éxito del M, que es más o menos también base del éxito del presidente Petro, está en que innovaron. El M innovó la guerra, cambió la guerra, la llevó a las ciudades, generó golpes de opinión, mucho sensacionalismo, mucha expectativa, golpes muy fuertes y finalmente buscando siempre, peleando siempre, entrar a la democracia. ¿Y cuál es la línea ahorita Petro? La línea Petro y el golpe que ellos no aguantan y no han podido aguantar es que les está peleando en su mismo campo, con sus mismas armas. Él no está hablando de expropiaciones, ni de que vamos a nacionalizar, ni que una dictadura, no. Él con todas las armas democráticas los está llevando y los está arrinconando y les está mostrando que puede sí haber un cambio. Era eso, compañeros. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Sí, yo compañero creo que Víctor. es que para poder hacer el diálogo nacional nos toca traer la guerra a la ciudad y es una guerra desarmada, no es una guerra de un conflicto armado, no, es una guerra de ideas. Y tenemos ahora que apuntarle, como lo está haciendo Petro, a la cabeza y al corazón para poder modificar las conciencias. Cuando usted le da la cabeza y le da el corazón, le está pegando a la conciencia, a la reflexión. La derecha es muy reticente a reflexionar porque sabe que tenemos la razón. Entonces, lo que no les impide, lo que les impide reflexionar con nosotros sobre todo esto es la codicia. Y la codicia es algo que está esperando una campaña nuestra en contra muy fuerte. Yo creo que hay que hacer una campaña muy fuerte contra la codicia, así como el feminismo hace su campaña contra el maltrato a la mujer y todo eso. Nosotros debemos hacer una campaña contra la codicia porque la codicia maltrata a la sociedad y ellos son maltratantes de la sociedad. En esta síntesis histórica, y por eso es que somos innovadores de formas de lucha y de todo esto, porque somos una síntesis histórica, traemos la experiencia de lo que ha pasado a lado y lado, y por eso podemos ir ajustando operativos, formas de discutir, formas de hablar, formas de vincularnos, formas de utilizar estos aparatos, porque tenemos la experiencia vivida y conocemos la experiencia vivida de la contraparte. Carlos, por eso podemos hacer esa síntesis. Carlos, algo que quiero comentar. Lo que usted dice y lo que dijo el compañero Víctor es muy cierto, que el M-19 era muy innovador, tuvo una propuesta de bajar la guerra del monte a la ciudad, pero yo no sé, Carlos, que el video que colocamos al inicio fue hecho porque los 4 comandantes del M-19, porque fueron 4 comandantes nomás, llevaron en cada tiempo de ellos, fueron consecuentes con la idea inicial, que era buscar la paz y construir una verdadera democracia en Colombia. Por eso en el video que vimos al principio, se ve cuando Jaime Bateman habla sobre la paz y Juan Marino, el segundo comandante, habla sobre la democracia. Álvaro Fallá, un hombre muy inteligente, mezcla y concretiza qué es la democracia y cómo se debe construir para llegar a una justicia social. Y termina Carlos Pizarro hablando que el afán del M era la conquista, esa búsqueda infatigable
de la paz. Y la negra María Eugenia habla también de eso, de construir un país para todos y todas. No sé si está de acuerdo, Carlos. Micrófono, Carlos, micrófono. Es correcto, yo creo que es así, es exactamente así. Y por eso, cuando iba a empezar esta charla, pedí que pusieras eso, porque me parece que es la síntesis concreta de lo que hemos vivido. Cada uno de ellos explicó la posición que tú acabas de sintetizar muy bien. Y eso es lo que hemos hecho durante desde 30 años para acá. Digamos que es desde la toma de la embajada, desde ahí para acá se ha empezado a reflexionar hasta que llegamos a esto. Perdón un momento que tengo otra vez un problema aquí. No, tranquilo, Carlos, tranquilo. Entonces llamamos a Vladimir Zavala que nos haga un comentario. Vladimir. Vladimir, ¿está por ahí? O si algún compañero o compañera quiere hacer un comentario a lo que se ha expuesto hasta ahora. Enrique Ducuará, Luis María Silva, cualquiera, Oscar Elía Mata, Fernando Narváez, Fernando Toro, Ana María Sánchez. Bienvenida, Ana María, hija de Carlos. La saludamos de aquí. Raquel, ¿quién quiere opinar? Uno por uno, por favor. Aquí tenemos presente a Nancy Medina. Qué bueno que nos acompañe, Nancy. Un saludo. Buenas noches, Mauricio, para toda la gente. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Fernando. Otro problema que tengo es que oigo muy pasito. No sé por qué se bajó este teléfono del sonido, pero continuemos. Ricardo Moreno. Carlos, Ricardo Moreno pide la palabra. Sí, señor. Ricardo tiene la palabra. Prenda la cámara, por favor. Estoy tratando, le pongo a aceptar, pero no sé por qué no me... Entonces, hágale sin cámara, hágale sin cámara, hágale. ¿Ya me ven? No lo vemos todavía. Pero siga, compañero. No, pues yo simplemente quería pues agradecerle a Carlos todas sus explicaciones porque pues son una historia muy importante para todos, ¿no? Porque es como aclarar el nacimiento de... No aclararlo, pues para mí, ¿no? Personalmente, el nacimiento del M-19, que lo que yo estoy escuchando y lo que estoy aclarando precisamente es que lo que dijo él ahorita es tan perfecto y consecuente, ¿no? Más claro no puede ser. Afortunadamente, pienso yo que los integrantes del M-19, no solo los 4 del video, que son célebres caballeros importantísimos fundadores, sino que todo el grupo en sí somos nosotros afortunados de que fueran una pequeña burguesía, pero es que no eran una pequeña burguesía cualquiera, eran una pequeña burguesía que querían la igualdad, la paz y buscaban una democracia real para el pueblo colombiano, ¿no? O sea que somos muy afortunados de que haya sido así porque muy posiblemente si el grupo no hubiera sido un grupo estructurado, con gente estudiada, profesionales, demócratas reales y con un pensamiento igualitario para todo el mundo, no tendríamos al presidente que tenemos hoy. Gracias a que ese grupo fue un grupo tan selecto, es que tenemos a nuestro presidente.
Entonces, pues no, no es una pregunta, es una aclaración que le agradezco a Carlos que nos, pues que me lo haga ver a mí. Yo lo había visto así, pero no lo había entendido tan bien como me lo acaba de hacer entender. Muchas gracias, así lo veo. Creo que fue una semilla importantísima para tener lo que tenemos hoy, ¿no? Para poder ser gobierno hoy, tuvo que haber nacido SM de todas esas historias tan bonitas y importantes que tiene él y que tiene Álvaro. Me parece excelente y pues quería darle las gracias a Carlos y simplemente expresarle que lo entiendo así. Si ese grupo no hubiera sido tan selecto como fue, no seríamos gobierno. Gracias por estar aquí a Carlos y a Álvaro y todos. Y eso era lo que quería decir. Gracias, compañero Ricardo. Y a Vladimir Zavala, que me está mostrando un libro, el coso de la toma del palacio. Este es mejorcito. Esta es el primer libro. Hermano. El Oiga Hermano. El Oiga Hermano, ese fue el primer libro que me dieron a leer a mí en el M. Bueno, seguimos. Sí, Zavala, es un libro muy interesante y que deberíamos leer y repasar y mirar. Está la entrevista a Molano, que me parece muy interesante. Me gusta más que la de Ramón Jimeno. Es una entrevista más fresca, más de amigos, más de gente que se conocía más hace mucho rato, que habían convivido en luchas en la Universidad Nacional y que estaban en la jugada, aunque en ese momento de la Universidad Nacional Molano no estaba tan del lado del partido o de la JUCO, sino más bien del MRL, de los helenos, por ese lado. Pero se conocían y se hablaban y eran cordiales. Algo que le quedó, algún día lo dijo Molano, alguna, no sé, una extrañeza de por qué el flaco no lo invitó al Emmy. Y no sé por qué, la verdad tampoco. Carlos, están pidiendo la palabra. De las primeras cosas que me tocó hacer a mí para el Emmy, una recuperación de unos mimeógrafos por ahí en la Nacional, estábamos con Alfonso, el hermano de Alfredo. Alfonso estuvo conmigo en esa jugada. Carlos, está pidiendo la palabra Enrique. ¿Qué otra pregunta? Bueno, Carlos, está pidiendo la palabra Enrique y Raquel. Enrique del Eje Cafetero y Raquel de Bogotá. Enrique tiene la palabra. Bueno. Listo, Enrique. Enrique Ducuará. ¿Me escucha? Nítido, nítido. Listo, no, la pregunta es la siguiente, es entendiendo el símbolo que se convirtió en la espada de Bolívar, en aquel entonces se pensó el impacto que iba a tener la recuperación de esa espada en el concierto latinoamericano. Es como todo lo que después del operativo se generó, ¿cierto? No se generó solamente en Colombia tal hecho, sino que en Latinoamérica se genera todo un movimiento y el rescate del pensamiento bolivariano. ¿Qué tanto se calculó eso? ¿Quiénes? Lucho Otero, Atema, bueno, etcétera. ¿Qué tanto lo calcularon? Mira, yo creo que el que lo tenía claro era Lucho Otero, que fue en últimas el que tal vez inventó esto. Lucho Otero era compañero mío en el bachillerato de la Libre. Un día salimos de clase y él militaba con el partido y yo con el MRL, pero éramos amigos y éramos muy cordiales y cogimos un bus para la casa y cuando íbamos en el bus
logramos sentarnos en unas filas de esas de 2 asientos, y o sea que podíamos hablar bastante de cosas muy pasito, pero hablábamos. Y Lucho me dijo, hermano, lo que yo he pensado siempre que podemos hacer y que sería una berraquera es llevarse la espada de Bolívar, ir a la quinta de Bolívar y sacarla. Le dije, eso puede tener, a mí me pareció interesante, la verdad, como un operativo lleno de simbolismo nomás, buscar un símbolo y que unifique. Y la espada era un elemento muy indicado para eso. La espada estaba resumiendo la historia de Bolívar, la historia de la independencia, de la primera independencia. Y a mí me gustó mucho, pero yo no tenía nada que ver con ello. A Jaime Bateman le gustó mucho la idea y después la propuso en las FARC y parece que las FARC no le pararon bolas. Y cuando se organizó el M, no solamente enriqueció el problema porque era para estrenar un movimiento nuevo, sino que lo realizó. O sea, recuperamos para la historia la espada de Bolívar y está generando unos efectos impresionantes, lo cual prueba el valor de la historia y el valor de Bolívar también y el valor del lema. Eso Carlos, es. Carlos, tiene Raquel la mano levantada. Raquel tiene la mano, tiene la palabra. Dime. Raquel. Diga, Gracias, Raquel. gracias Mauricio. Buenas tardes, don Carlos. Es que yo tengo un bache en la historia. Al inicio de su conversación hablaba sobre Carlos Pizarro y otras personas en la Napo, pero tengo entendido que Carlos Pizarro y Fayad llegaron al M porque se salieron de las FARC. Entonces ahí sí no entendí. A ver, no, yo no dije que Pizarro, tal vez entendiste mal, porque yo no dije que Pizarro fuera de la Napo, no. No. No, yo creo que en la Napo no había ninguno en la Napo, al puro principio. Había gente que tenía contactos con la Napo y había gente que ya trabajaba en la Napo, algunas de base. Porque cuando murió Camilo Torres y entró la crisis del Frente Unido, hubo como un sentimiento de orfandad y entonces se metieron a los comandos de ANAPO que se reunían en los barrios. Me acuerdo mucho que en el Minuto de Dios era un barrio que tenía un grupo del Frente Unido muy fuerte y que después terminó militando con nosotros. ¿Y qué grupo era? O sea, esos fueron como momentos de transición. Carlos. Y en ese momento ninguno de ellos militaba en la ANAPO. Después nos tocó militar en ANAPO. Y entramos. El comando de ANAPO del Minuto. Perdón, y meto ahí la cuchara. Carlos, el comando. Venga, Vladimir, claro que sí. Mire, el comando de ANAPO del Minuto lo coordinaba Julio Roberto Suárez, que era un viejo camarada que había venido, era el odontólogo de Marquetalia. Cuando ya se da la invasión a Marquetalia, Jacobo Pria Salape, y sobre todo Manuel Marulanda le dice, él tenía 17 hijos, tenía Coquinaqui lo llamaban, y entonces él le escribe al cura García Herreros y le dice, yo estoy en las autodefensas campesinas de aquí de Marquetalia, tengo 17 hijos, nos han bombardeado, usted me recibe allá en el barrio. Y entonces García Herreros lo recibe y él hace la calle Carlos Marce en el Minuto. Donato y Walter Cabra y una serie de gente hace el comando de la NAPO, pero antes de estar en la NAPO, Julita Abril, que era de Golconda y trabajamos en el barrio Florencia, él llega el 1 de mayo del 69, que hicimos el acto
ahí el que conoce eso es el compañero de Nancy, porque él era del barrio Florencia. Bueno, poca sopa le dicen, pero pues él es, no me acuerdo el nombre de él. Él conoció eso, el que está trabajando ahí, Javier. Javier. Entonces, es una historia muy de ahí, y Coqui, entonces llaman el comando, ya no más el comando de Anapo, sino comando 19 de abril, y salen el 21 y todos esos días a la pelea ahí que se da en el centro y todo eso. Entonces luego se articula ahí Elías Castañeda, que era el coordinador de Frente Unido de Golconda en el barrio Colinas, y también era el presidente del comando de Anapo en Colinas, y eso acaba sobre el Quiroga. Y los de Meisen, que habían trabajado cuando la época de Domingo, Álvaro Hugo sabe eso muy bien, porque Álvaro Hugo pues también estuvo en todo ese pedazo, y entonces sí hubo un trabajo que en el 70 los pájaros de Anapo a mí me iban a dar plomo en el barrio Claret por Edel Telles, que era la mujer del general Turrialgo, porque los que estaban al lado del general Rojas eran todos los pájaros bravos, Forero Gómez, que fue el que atacó a Villarrica, bueno, etcétera. Pero ya en ese momento, precisamente lo que decía Álvaro Hugo, Gustavo e Idela de Zuluaga, que es la hija de Milton Puentes, y Milton sobre todo, Milton Puentes y Antonio García habían hecho ya un trabajo sobre el general, y el general, o sea, si alguien fue más cercano, más que María Eugenia, el general fue más cercano al M-19 que María Eugenia. Y el general no se arrugó cuando todo ese cuento que le tiene, que entregó la elección y tal. Lo que pasa es que Carola, la mujer, era muy de que hubiese paz y todo eso, pero el general estaba decidido hacia que combatir el 19 de abril. Entonces el punto que se articula es, Álvaro Hugo lo sabe muy claro, porque él ha dedicado a ese tiempo de estudio y de práctica política, porque el que se va de nosotros a mayorías es Álvaro Hugo, pero ahí estuvo también Carlos Vidales y Andrés Almarales, y yo trabajé en el caso del ANAPO en Cali con un hombre clave que fue el que formó a Bateman en una visión distinta, que era el paisa, el marido de Berta Struve, el amigo de tu hermano, Carlos, ¿cómo llamaba él? Armando Yepes. Armando Yepes. Ese hombre fue el que nos metió a todos en Marcús, en cosas distintas. Él era ahijado del senador de la Napo en el Valle, que era Giraldo, y nos permitió con la Cecilia Muñoz meternos y hacer la Juventud de Anapo. Y la Juventud de Anapo del Valle fue clave en las primeras operaciones del M. Ahí murió Mauricio Polo, un chino del Guabal. Bueno, eso, yo estuve en esa conformación, sin meterme nunca al M-19. Yo fui amigo de esa conducción, pero nunca fui militante ni me puedo abrogar. Yo pertenezco al M-19 en el momento en que Raúl Germán Rojas Niño, que había sido de Golconda, me invita a ayudarle en la constituyente, y luego me nombra esa carta que le pasé a Mauricio, me nombra coordinador del Frente Continental y las Islas Bolivarianas. Y entonces hacemos la Asamblea Continental Constituyente, que es en Venezuela, porque ahí hay también una discusión, o sea, quien pone en este boletín que sacamos allá en Venezuela, que lo sacamos ahí en la esquina donde está la Casa de Bolívar, en ese boletín está lo primero que dice: el 19 de abril de 1511, en la isla Española, Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas encabezaron el primer levantamiento en América en contra del poder español. El 19 de abril de 1810 en Caracas se levantó la población contra el poder español. El 19 de abril de 1825 desembarcó Artigas en Uruguay para iniciar la lucha por la independencia, el que van a invocar los tupamaros. El 19 de abril de 1961 en Bahía Cochinos, Playa Girón,
el pueblo cubano derrotó al ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. El 19 de abril de 1970, la oligarquía liberal conservadora, mediante el fraude electoral, usurpó el poder a los colombianos que mayoritariamente votaron por el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, acto que llevó a la conformación del movimiento 19 de abril M19. Viene el M19, el Batallón América, el Estado Social de Derecha, la ruptura del pacto que se hizo en la Constitución del 91, el bravo pueblo venezolatinoamericano. Todo esto lo redactó Raúl Germán Rojas, y ahí con un colectivo que estaban hombres de Colombia también, del M, Asamblea Continental Constituyente, yo estuve con él en todo eso. Entonces, yo digo que Germán también es otra vertiente muy importante porque es una vertiente de puro pueblo. Ellos eran pintores, los dos, Rojas Niño, el hermano de Germán está en Manaos, que es Carlos, de Raulito. Ahora, esa fuerza, es decir, ¿qué es lo que en esa entrevista de Alfredo Molano a Bateman, dice Bateman, claramente dice, es que es cuando plantea lo de la revolución como una fiesta, pero la fiesta en el sentido de que interpreta las condiciones del pueblo colombiano, de lo que llamó Camilo clase popular. Y el M19 hace esa interpretación. Ahora, yo le decía a Carlos en estos días, porque Carlos estuvo en Chile, y lo central para el M19 para mí surge porque toma una decisión muy, muy importante. Y ahí es donde cuenta mucho Germán Zavala, Carlos Vidales, los que estuvieron en Chile, y tú mismo, que es organizar algo que supere la derrota del socialismo en Chile, porque ahí el imperio nos derrotó, la liquidar Allende a la primera revolución democrática por la vía electoral. Y entonces esa innovación del M tiene ahí un primer lugar. Ahora, lo que pasa es que el M sí se va, es una opinión mía, se va construyendo en la acción, se va construyendo e interpretando lo que va sucediendo. Y en ese devenir, pues este hombre, Jaime Bateman, era muy creativo, pero para mí es central el planteamiento que hace Álvaro Fayad entre Yarumales y el Congreso de los Robles, que es un congreso por la democracia. No es el Congreso del M19 simplemente, sino que propone que todo el país entre a la lucha democrática. Y ya en ese momento, cuando se produce, yo muestro lo del Palacio porque es que en ese alegato de la compañía Iván Marino Ospina, está el alegato de que esta oligarquía traicionó los acuerdos de paz que se han hecho a raíz del diálogo nacional. ¿Sí? Eso lo hizo Belisario. Belisario no es ningún inocente. ¿Sí? Y el ejército colombiano pues se tomó el poder y mató a los magistrados y acabó la justicia. Digamos que el error del M fue creer que este era un Estado con justicia. Ese fue el único error, pero de resto, yo creo que esa acción hay que explicarla al país. Nosotros no podemos seguir escondiéndonos de que somos los pecadores. No, esa guerrilla usó la guerra al máximo nivel buscando la paz. Esa fue la audacia del M19. Hizo acciones innovadoras, como todos dicen, pero con un propósito, la democracia y la paz. Y eso no se ha perdido y no podemos renunciar a eso. Y me parece muy bien el enfoque de Carlos y lo que ha dicho Álvaro Hugo. Yo le cedo la palabra a Álvaro Hugo, si se puede, pues. Compañero Álvaro. Bueno, mire, Álvaro. No es que me voy a regresar, pero voy a tratar de hacer como una síntesis. Mire, la discusión fundamental de los años 70 era la opción entre foquismo o populismo, entre quienes optaban por la lucha armada y quienes optaban, entre esos habíamos muy pocos, por una línea populista, porque llamaban populismo el estar trabajando con la NAP.
yo quiero reivindicar a una persona en todo este trámite, absolutamente desconocido para mucha gente, y sin los merecimientos que realmente tiene en la conformación del M-19, que se llama Germán Zavala, el papá de Vlad. Pues yo era uno de los tantos que había trabajado cuando el ELN, estamos muy jóvenes, sardinos prácticamente con Vladi, participábamos de las actividades de Camilo, yo al menos por un lado, Vladi por otro. El que me llevaba a todas esas andanzas era mi papá, que era camilista. Mi papá nunca quiso pertenecer ni al partido ni todo, aunque mi papá era muy plural, trabajaba con todo el mundo. Cuando sale Camilo, mi papá dice, por ahí sí como que va la cosa. Entonces nosotros, cuando yo llego al Central Colombiano, el colegio de la familia de los Zavala, con quienes yo tengo un parentesco, pues encuentro que todo lo que me había dado mi tío, que era Farco, que me ha dado mi papá, que era un poquito más camilista heleno, pues ahí como que estaba todo un montón de cosas. Bueno, nos vamos a trabajar con los curas. Los curas de Golconda realmente son un invento de un señor que se llama Germán Zavala, que le da por hacer un diálogo entre cristianos y marxistas. Y vamos a hacer trabajos populares, porque eso es la cosa fundamental. Pero el trabajo popular era detrás de una investigación de antropología económica, porque queríamos descifrar qué hay detrás del pueblo colombiano, por qué el pueblo no participa, por qué el pueblo está escondido, por qué el pueblo no se mete en la superestructura, no participa en elecciones, etcétera. Pero algo lo ha de movilizar. En esas investigaciones nos encontramos que estamos haciendo trabajo con algunos curas. Bueno, de hecho, Vlad y yo somos uno de los fundadores de Golconda. Éramos unos muchachos y César. Nos recorremos el país contactando todos los curas. Nos vamos a Cartagena, todo eso. Pero bueno, esto es después de la muerte de Camilo. Realmente de Golconda nosotros aprendemos una cosa. Hay una cosa que se llama los nodos, que son tan populares. Eso no surge de una invención tan lejana como hace 40 años. Y hoy se viene a hablar de eso. Los nodos estructurales son en nuestra lógica de pensar, en nuestras formas precolombinas que aún subsisten, los articuladores de la red social. Y eso los curas juegan un papel fundamental. Eso era un hallazgo de unas investigaciones. Y encontramos que cuando llegaba el cura Pablo VI a Colombia, las reuniones que hacían los sacerdotes en torno a la preparación de la venida del Papa terminaban en una asamblea de la NAP. Y dijimos, pero bueno, esto sí es como un amarre íntimo entre la figura del Santo Padre y de toda la cosa religiosa y esta devoción por la familia Rojas. Nosotros nos metemos a la NAPO y Golconda se disuelve en la NAPO. Pero esta disolución no se hizo con un criterio político, fue lo malo, porque esto ha debido disolverse con una cuota de poder, pero nosotros logramos, ¿a qué nos encontramos? Nos encontramos a un sobrino del general politizado, revolucionario, que venía del movimiento, y una señora que se llama Idela de Zuluaga, que muy pocos aquí conocen, algunos ya porque uno les echa la carreta histórica del M, y resulta que la señora Idela de Zuluaga era representante a la Cámara por el Partido Liberal, una mujer muy agraciada, muy querida, muy linda, súper amable, mejor dicho, la 10. Pero la 10 porque era una persona revolucionaria de esa época, porque es que hoy todos somos light. Hoy la gente es muy light. ¿Sabe quién dirige el movimiento político de hoy? Los youtubers. Imagínense. Bueno, la idea, y con esto no descalifico, hay mucha gente que es mucho más profunda que eso, pero mucho de esto hay en light. Bueno, la idea es que el foquismo y el populismo, nosotros que estábamos en el lado de la NAPO, en el lado de la movilización popular, habíamos encontrado que Camilo y el general connotaban como lo mismo para la gente, sino que eran dos versiones distintas del Frente Unido y de la NAPO enfrentando al Frente Nacional, siendo más político revolucionario Camilo y más ortodoxo de las prácticas tradicionales de los partidos tradicionales el general. Entonces, creo que es importante hacer esta observación porque lo primero que Germán llega el 70 y el robo,
empiezan los contactos con Bateman y con lo que se llamaba el grupo de comuneros. Ellos se interesan profundamente por el trabajo que veníamos haciendo. Germán les dice, mire, hay varias cosas que tenemos que aprender. La burguesía es derrotable. Fue derrotada, pero se robaron las elecciones. Entonces aquí falta un poder complementario popular. El poder popular. En ese momento se consulta con la gente del ELN y el ELN era Fabio Vázquez. Y dice, no, yo con Ana Pientos no trabajo porque la vanguardia revolucionaria no podía ser parte de ese populismo que llamaban, porque eso era como juntar la cosa pura con lo impuro que era la NAP. Nosotros realmente somos herederos de ese foquismo populismo, porque tanto entendíamos la necesidad de un poder que estuviera al lado de las conquistas populares, como también entendíamos la necesidad de que el movimiento popular fuera el objeto de nuestro trabajo, no la conformación de partidos. Ahorita estamos en ese cuento y vamos a ver qué sale de todo eso. Pero un partido que no represente los sectores populares. La Colombia Profunda se expresó en el 70 por primera vez. Le vimos la cara de chofer y cuerpo de sirvienta, que era como decían la burguesía en ese momento de la NAPO. Que la NAPO tenía cara de chofer y cuerpo muchacha de servicio. Una manera tan despectiva y tan cafre de definir, pero para nosotros fue, ok, estamos en el camino correcto porque le estamos pegando al carro. Para Bateman, cuando Bateman entiende la idea de que no hay democracia sin el poder popular. La democracia no surge del acuerdo de partidos, porque si la democracia hubiera surgido del acuerdo de partidos, pues Colombia hubiera sido una democracia plena con la alianza entre liberales y conservadores que gobernaron para ellos y excluyeron al pueblo. Entonces aquí, a la oposición del Frente Nacional, se da una versión que es la del populismo, Camilo y el general Rojas, MRL antes, y por el otro lado empiezan a surgir el ELN con más fuerza en el 65, pero la FARC está en esa dinámica de ahí surgen los PCMLs, etc. Los movimientos armados y los movimientos no armados, pero en oposición al Frente Nacional. Esto es una dinámica completamente diferente a la de hoy, pero con muchos parecidos, con muchas cosas que la gente hoy no conoce, no le da la gana verlas, la gente es bien reticente a escuchar esto. Piensa que esto es un pensamiento de viejitos. Pero mire, esta es máxima. La democracia no surge de los partidos tradicionales ni surge de un acuerdo de partidos, aún siendo los mejores de la izquierda. Surge del poder popular, surge de la movilización popular, surge de cuando la gente le da la gana reivindicar sus derechos y sus obligaciones. Es lo que logró Petro. Ese ADN que se construyó en el 70 hoy fue el que llevó a Petro al poder. No fue que Petro de pronto se inventó una teoría mágica, y la teoría mágica, ¿sabe cuál es? Poder popular. Mirar la Colombia profunda, movilizar los sectores que nunca se han expresado políticamente, llamarlos y convocarlos a que sean poder. Eso es un aprendizaje del 70. Pregúntele a alguna persona que hoy dirige alguna cosa clave o que esté en un proceso político de hoy si esto es una experiencia. No es una experiencia. Eso es como un relato de viejos. Ponga eso a jugar hoy en la realidad nacional. Ayer alguien me decía, es que eso, la política, usted es una política de viejos, eso del M-19, eso era una vaina vieja. Bueno, el que ganó no fue el Partido Comunista, el que ganó no fue el Polo, el que ganó no fue ningún partido tradicional de izquierda, ganó el M en la figura de Petro, porque hay una memoria diferente, porque nosotros no somos constructores de los partidos que jugaron por el socialismo frente al capitalismo en la Guerra Fría. Somos un partido dinámico y joven, cumpliendo 50 años. ¿Sabe qué es lo único que hemos tenido en todo este tiempo? Madurez política para saber por dónde, por lo menos por dónde no pasar. Como decía mi papá, si uno sabe por dónde se va a caer, pasa gateando. A veces adivinamos por dónde hay que pasar gateando. Petro ha tenido una intuición mágica que se la dio una inspiración
que surge en el M-19 de esas figuras gigantescas que fueron Bateman, Fayá, Carlos Pizarro, Elmer Marín, etc. Y un viejo inspirador de todo eso, que fue el viejo Germán Zavala. Habla y como que le da timidez de decir eso porque es su papá. A mí no, porque ese fue mi mecenas. Él fue el que no es que él me lleva al M, pero sí prácticamente dice, mire, este muchacho era un sardino, sabe hacer periódicos, ya sacó el periódico Frente Unido, Clase Obrera, me asignan la responsabilidad de coordinar Frente Unido y me dan como corresponsable para mí. Me dicen, es que hay un señor bueno, que es el que también va a trabajar con usted. Y es, Blay, acuérdame el nombre. Carlos Vidales. No, Carlos, el compañero Pedro Pacho. Andrés Almarales. Andrés. Entonces resulta que me dice, no, pues es que Andrés va a ser el compañero suyo. Le digo, uy, viejo Pablo, a Bateman, le digo, Andrés Almarales, el del Movimiento Sindical Independiente, me dice, hermano, yo lo conozco desde los 12 años, pues para mí es un guiso trabajar con él. Mi papá, cuando era dirigente sindical, me llevaba al sindicato y yo había conocido a Andrés. Pues cuando Andrés le dice, Bateman, mire, este es el compañero suyo, no, hermano, ya, listo. O sea, empezamos a coordinar la salida del periódico, toda la que ha contado hoy Carlos, donde se incorpora básicamente la gente sí, Carlos Vidal, bueno, pero ahí se incorpora como elemento central la gente más, yo digo que la gente más avanzada de la ANAPO, Israel Santamaría, Carlos Toledo Plata, etc. Estos son los compañeros con los cuales conformamos la ANAPO socialista. Piedradita Cardona casi entra al combo, se une sino que se asustó ahí porque los móviles lo ganaron. Sí, pero mire, Israel Santamaría, Carlos Toledo, Andrés Almarales, todo lo mejor de la ANAPO se va al M-19. Esta tarea de la ANAPO socialista fue una tarea linda, maravillosa, que fue articular la ANAPO socialista. Ya viene la cosa del despliegue de las cosas militares, las OPMs. Pues yo permanezco ahí. Sí, diga, compañero. Álvaro, es que ya está pasando el tiempo y tengo una vamos a recordar, sí, ¿no? Si usted tengo una propuesta para Carlos Sánchez y Álvaro Hugo. Que Carlos Sánchez nos hable en 5 minutos cuál fue la importancia de la recuperación de la espada. Y Álvaro Hugo nos hable cuál es la importancia hoy, 2024, de que la espada esté en la casa de Nariño. Bueno, empiezo yo, pues. Sí. Yo creo que la importancia de la recuperación de la espada es haberle aclarado a la gente que éramos un grupo que estaba inmerso en la liberación del país, que no dependíamos de ningún movimiento de ninguna parte, éramos colombianos. No teníamos línea Pekín, ni línea Cuba, ni línea Moscú, ni nada. Éramos línea Colombia. Y entonces estábamos trayendo a cuento con la recuperación de la espada toda la campaña libertadora para la primera independencia. Y ahora la sacábamos para librar con ella las batallas necesarias para la segunda independencia. Yo creo que esa es la importancia que tiene. Y por eso es un símbolo que le ha llegado tan profundamente a la gente. Eso es, no sé qué ampliará. Gracias, Carlos. Álvaro Hugo, su pregunta. Repítame la pregunta, hermano, porque es que lo de Carlos no lo... ¿Cuál es la importancia, la mejoro? ¿Cuál es la importancia de que Gustavo Petro haya pedido que se llevara la espada a su posesión? Mire, voy a ser repetitivo de Carlos. Lo que pasa es que nosotros veníamos de la Guerra Fría, donde todo era referente, o usted pro-ruso, pro-chino, pro-albanés, pro-cubano, pro cualquier vaina menos colombiano. O sea, el problema colombiano se enfocaba siempre desde la Guerra Fría y desde la lucha contra el capitalismo socialismo.
Y me acuerdo que Bateman decía, uy hermano, lo único que tenemos que para poder nosotros interpretar al pueblo colombiano es dejar de ser mamertos, pero qué duro que es dejar de ser mamertos. Tenían esa formación comunista. Nosotros no veníamos de una formación comunista, pero nuestro mentor había sido Germán, que era un viejo comunista, pero crítico absolutamente de las prácticas de centralismo democrático, y en eso cruzan muy bien Germán y esta dirección del M-19, en el sentido en que se está en la búsqueda de identidades nacionales, se está en la búsqueda de qué es lo dinámico de la Colombia profunda, qué es lo que la moviliza, por qué la familia Rojas logra interpretar ese pueblo. Y por eso Bateman plantea, la revolución es una fiesta para el pueblo y olvidémonos del socialismo. Vamos a hablar de la democracia. Segundo concepto, pero refundamental, que va a pegarse al de la paz. Y la paz es una espada, que es lucha social, es lucha política, es organización y movilización popular. Más que un grito de guerra como en el momento lo hizo Bolívar, que dijo, guerra a muerte a los españoles. Y eso es lo que lo consolida. Pero en una visión un poquito napoleónica, y lo logra napoleónicamente, que es triunfar sobre un ejército invasor enemigo. El primero de los triunfos grandes de una lucha armada contra una fuerza externa, porque eso ya era España en ese momento. Entonces yo creo que sí, la idea de la espada es que menos mal se reintroduce después del robo, porque llamémosla robo porque fue eso, cuando Petro la pide, es para lo que Carlitos dijo, vamos a reiniciar la segunda independencia con la democracia y la paz total. Estos son dos cosas centrales y fundamentales, pero esto no está en el ADN de la gente de la izquierda, porque ellos saben de marxismo berracamente. Nosotros también aprendimos marxismo, pero a ellos hablen de Stalin, háblenles de Trotsky, háblenles de China, háblenles de la revolución, que además nosotros no nos referimos a eso de una manera negativa. El siglo XX está plagado de éxitos y de revoluciones que esta concepción marxista-leninista llevó y condujo a países a lo que hoy podemos llamar países postsocialistas. China es producto de eso. Bueno, esa es la importancia, a mí me parece, de la espada, que estamos frente a un símbolo que representa la movilización popular, que representa la dinámica de encontrarnos con la Colombia profunda, de encontrarnos con lo que Camilo llamó la clase popular. Yo no sé si todo eso está en la memoria de Petro. Creo que sí está, porque a él le llegaron los runrunes de lo que se hablaba en la dirección nacional, que además le faltaba un cuadrito ahí que se llama Lucho Otero. Lucho Otero era el segundo al mando, no era el tercero ni el cuarto, ni no existía. Era Bateman, Lucho Otero. Entonces, y ahí venía el resto. Venía Pizarro, venía Fallá, venía Elmer Marín, venía etcétera. Entonces, yo sí creo que es súper fundamental dar a conocer todas estas cosas, porque son racionalizaciones, condensaciones históricas para lo que hay hoy. Hoy hay, por ejemplo, una discusión entre riqueza y abundancia. Riqueza es todo eso del capitalismo y toda esa vaina, el capital y toda esa vaina. Pero abundancia en nuestro país. Abundancia, nosotros somos los M, somos humboldtianos. Nos gusta Humboldt. El de algunas facetas, obviamente, que decía, esta tierra es mágica, bota uno 4 granos de maíz y vuelve uno y encuentra un maíz, encuentra una abundancia. Se bota una caña de pescar y se sale pescado. Usted va y recoge frutos, casi silvestres. Esta es la abundancia, que se está acabando, se está perdiendo. Este es lo que nos generó ancestralidad, esta dinámica entre hombre, naturaleza, entre el cuidado de nosotros, hombres, mujeres, porque déjeme decirle otra cosa que se aprendió, lo matricial. Lo matricial. Las mujeres del M-19 fueron más importantes que muchos comandantes corajudos y sobre, mejor dicho, testosterona pura. Las mujeres fueron el lado lindo de esta parte
y si no recuerden a Chiqui. Fueron fundamentales. Fundamentales, y no instrumentales como que simplemente no, eran personas que tenían mando, poder. Y otra cosa que logramos superar, las dinámicas internas de fusilamiento, los señalamientos tan fáciles que hoy se le hacen a cualquier persona en esta Colombia humana o en estas dinámicas, donde cualquier persona se da el gusto de limpiarse uñas sucias con cualquiera de los cuadros que han sido históricos, con cualquier persona que hable de estas cosas. Es que nuestra juventud también hay que educarla. Hay que educarla en el sentido de que, no, que es que ¿los jóvenes qué? ¿Los jóvenes tienen la experiencia de todo esto que se está diciendo? No. Petro tiene la experiencia del mundo, que quizás no habla de eso. Él habla un poco más de lo académico, que eso es una belleza. Mire, no hay programa comparable al de Petro. Y esto ameritaría hacer un esfuerzo por conocer profundamente las bases teórico-políticas del planteamiento de Petro, que tiene más que de lo que ustedes suponen. Es una cosa profunda. Sí, ahí está el libro de Vladi que está mostrando. Mira, ahí él habla de mayorías y nosotros éramos los editores de mayorías, pero a él le llegaba a Zipaquirá. Yo dormía en la casa de la Napo. Muchas veces, 3 días de la semana me tocaba dormir en la casa de la Napo, empacando periódicos, porque me tocaba no solo producirlos, escribirlos, estar peleando con todos estos príncipes azules del Carlos Pizarro, del Carlos Vidales, el Sebastián, hermano, termíneme el artículo, ir a hacerlo en La República o en esto, hacer el periódico, distribuirlo, empacarlo, casi que venderlo. Entonces, esto fueron unas dinámicas muy lindas. Después a mí se me asignan otras tareas. Y además, se puede hablar perdóname, Álvaro Hugo, pero que además el peligro que eso implicaba, porque era la subversión armada y éramos claramente identificables. Todo el mundo sabía que éramos del M. Claro. Y cuando vino la persecución nos cayeron y era previsible, pero era riesgoso. Oiga, les digo una cosa ahí que es, pues no hay por lo del tiempo, mire, el 18 de enero de hace 10 años, un hombre que se llama Orlando Cabarcas Antequera, que fue director del Carro y Cuervo, encuentra en la casa de León de Grey y hace un texto que se llama El oficio del búho. Encuentra la espada de Bolívar simbólica que León de Grey, porque fue uno de los primeros cuidadores de la espada. Mañana, el miércoles, el Ministerio de Cultura en el Museo Nacional y el 18 va a hacer unos recorridos que la está firmando el ministro de Cultura. A mí me parece que es muy importante el tema literario. El muchacho de Puerto Rico que escribió sobre la espada, eso es un texto que es, además de bello, interpreta en cierta medida la lógica caribe, porque aquí, además de todo esto, hay un instrumento que, o sea, una de las cosas que yo conocí a Fallar fue una noche que salimos de Hondiviela y me tuvo hasta las 3 de la mañana discutiendo 100 años de soledad. Y él indujo a que se leyera 100 años de soledad. Pues Bateman con mayor razón. Pero ahí en 100 años de soledad está también León de Grey, porque León de Grey fue más famoso, era el famoso antes de García Márquez. Y León, que es toda esa palabra constructiva nueva, está presente. Yo estoy proponiendo en esto encontré esa carta que Micaela también la tenía en blanco y negro y yo la encontré en color, donde Raúl me dio ese nombramiento que yo no me acordaba, pero ya me siento orgulloso, ya sí me siento M19, porque él me nombra responsable y los cubanos me han tratado bien por esa carta. Compañeros y compañeras, les pido un favor, encender la cámara. Por favor, encender las cámaras para que despidamos ese tema tan interesante y a estos 3 hombres que nos compartieron su conocimiento. Álvaro ya lo vivió con nosotros, Carlos también,
compañero, a la compañera Ana María Sánchez, otra vez la saludo y prendan los micrófonos todos los micrófonos. Ya los de la escuela Germán Rojas, niños, saben qué vamos a hacer. Pero todos, por favor, el micrófono y las cámaras. Es que Álvaro, Vladimir y Carlos, que son los invitados a compartir este tema, nosotros, los hombres y mujeres del M19, queremos decirle esto. Gracias. Ayúdenme. Gracias, muchas gracias. Gracias.